Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a dar inicio a la reflexión de la palabra de nuestro Dios y para ello voy a invitarles a que vayamos a la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Filipenses 2, versículos 12 al 16, dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque nos permites a través de este pasaje de tu palabra, Señor, ver algo relevante y importante en nuestras vidas, Señor. Y te quiero pedir, Señor, de una manera especial que tú seas el que sea el portador, Señor, de tu palabra en este momento. Permíteme ser el instrumento que quieres usar, pero sé tú el que hable, Señor. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, si ponemos mucha atención en lo que acabamos de leer, aquí nos habla de responsabilidades. Es decir, Dios a través del apóstol Pablo y dirigido a la iglesia de Filipos está especificando datos importantes respecto a nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios como cristianos, como sus hijos. Y eso es lo que vemos en esta parte de la palabra de Dios. Podemos ver en estos versículos cinco responsabilidades que cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios tenemos delante de Dios. Somos responsables delante de Dios. Y eso nos puede dar ciertos detalles importantes que nos pueden ayudar en nuestro estilo de vida como cristianos. Las circunstancias, las personas pueden traernos problemas que nos roban el gozo, nos roban la alegría. Y bueno, pues esto es algo que pues no debería de ser, pero muchas veces nosotros lo permitimos. Perdemos la paz por la gente, por lo que dicen o lo que hacen las personas alrededor nuestro. Curiosamente, el mejor remedio es hacernos responsables de nuestros deberes delante de Dios. ¿Cómo ven? Por otro lado, la irresponsabilidad, y me refiero a la irresponsabilidad de parte de nosotros hacia Dios, es la causa de tanta intranquilidad en nuestra vida. Y me estoy dirigiendo exclusivamente a todos los que formamos parte del pueblo de Dios, obviamente en especial a todos los que formamos parte de esta iglesia. La irresponsabilidad nuestra delante de Dios nos lleva a vivir una vida tremendamente inquieta, intranquila. Entonces, ¿qué mejor que ser personas dispuestas a hacernos responsables de nuestros deberes delante de Dios? Es como hacer patente el espacio vacío que dejamos en la casa de nuestro Dios. No me refiero a este momento, porque hay muchos hermanos que estoy convencido y seguro que están deseosos de estar en la casa de Dios, pero no pueden. Sean adultos o sean niños, quieren estar en la casa de Dios y en estos momentos no pueden hacerlo. Me refiero a aquellas personas en las que en este momento pueden estar en la casa de Dios y su lugar está vacío. ¿De qué nos habla esto? De irresponsabilidad. El apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer, es decir, en Filipenses capítulo 2, hace una interesante comparación en 4 personajes importantes. Y vemos el pasaje de este capítulo 2 de Filipenses. Los primeros 11 versículos hablan de la persona de Jesucristo. Del versículo 12 al 18 hace referencia precisamente al mismo apóstol Pablo. De los versículos 19 al 24 hace patente algo importante respecto a Timoteo. Y finalmente, en los últimos versículos de este capítulo, Filipenses capítulo 2, en los versículos 25 al 30, hace referencia a Epafrodito. Pero precisamente, en el caso del apóstol Pablo,
nos da algunos detalles que nos hablan de ciertas responsabilidades que tenemos delante de Dios como cristianos. Así que nos vamos a centrar precisamente a los versículos que el mismo apóstol Pablo refiere de su propia persona. Y vamos a ver como ya mencioné, vamos a ver 5 datos importantes que reflejan nuestra responsabilidad delante de Dios. Así que toda nuestra responsabilidad la podemos resumir o lo podemos resumir en estos 5 principios importantes de responsabilidad del creyente, del cristiano, de todos y cada uno de nosotros delante de Dios. Y bueno, volvámonos responsables a través de estos principios. El primero de ellos lo podemos ver en el versículo 12, Filipenses capítulo 2, la primera parte del versículo 12. Vamos a poner énfasis en esta primera parte del versículo 12 de Filipenses 2. Aquí podemos ver este primer principio que nos habla de ser responsables delante de Dios. Y este principio es la obediencia. Es decir, una persona obediente, pues automáticamente podemos decir, y haciendo un énfasis importante de que es una persona responsable. Las personas obedientes son personas responsables. Y este es un dato importante que refleja el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras. Vamos a este pasaje, Filipenses 2, la primera parte de este versículo 12. Voy a leerlo, dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Vean lo que dice aquí, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es muy claro lo que está tratando de expresar el apóstol Pablo. Habla de la obediencia de la iglesia de Filipos. Y no se centra solamente como consecuencia de que son obedientes porque está la presencia del apóstol Pablo en la iglesia. No, dice aquí el apóstol Pablo que aunque él no estaba presente, ellos eran obedientes aún hasta más que cuando el apóstol Pablo estaba presente. Habla de una obediencia total. Es decir, recalco que la obediencia no era del apóstol Pablo, la obediencia era a Dios, obviamente a través del apóstol Pablo, pero la obediencia es directamente hacia Dios. Un aspecto de responsabilidad, y se refleja claramente en este versículo, es la obediencia. El que ama y vive a Jesús es obediente. Yo no he visto a ningún cristiano que ame a Jesucristo, no he visto a ningún cristiano que vive a Jesucristo que no le obedezca. Ese es algo totalmente patente y claro. Hermanos, como siempre dice aquí la palabra de Dios, habéis obedecido, expresa el apóstol Pablo, obedientes a la enseñanza de las Escrituras, obedientes a los servicios, al servicio de la obra de Dios, es decir, obedientes a los siervos de Dios. En 1 Tesalonicenses, voy a pedirles que vayamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 8, haciendo un poco más de énfasis en lo que estamos mencionando, en lo que respecta a los filipenses. Los filipenses comenzaron a obedecer cuando aceptaron las demandas del Evangelio. 1 Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La obediencia, y aquí nos dirigimos, aparte de la iglesia de Filipos, a la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo expresa también claramente cómo ellos estaban obedeciendo de una manera impactante a Dios y en su obediencia servían a Dios. Y eso se recalcaba de una manera tan interesante que ni el mismo apóstol Pablo tenía necesidad de hacer nada. Porque la iglesia, en una actitud de obediencia a Dios, hacían todo lo que tenían que hacer. A resumidas cuentas, lo que podemos decir de esto es que los cristianos le permiten a Dios obrar en ellos. Dios hace la obra, pero las hace a través de ellos. ¿Por qué? Porque tienen una actitud de obediencia y tienen una actitud de responsabilidad delante de Dios. Así que, hermanos, si somos responsables delante de Dios, entonces seremos obedientes a Él. En segundo lugar, y ahí es donde voy a pedirles que vayamos a la segunda parte del versículo 12 y el versículo 13. Aquí nos dice el segundo procedimiento de nuestra disposición a ser responsables delante de Dios. Dice la palabra del Señor, la segunda parte del versículo 12 y el versículo 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor. El énfasis es muy claro en este versículo, pero vayamos al 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De qué nos habla aquí? Ya mencionábamos en la primera parte la obediencia. Aquí nos habla de la salvación. Es decir, los creyentes en Filipos están concentrados en su propia salvación y en la salvación de aquellas personas que aún no tenían la salvación, no tenían el rescate del pecado. Y entonces están totalmente relacionados con esto. Así que un punto importante en lo que respecta al creyente, al Hijo de Dios, es ser responsable delante de Dios de la salvación. Y se enfatiza claramente en la segunda parte del versículo 12 de Filipenses 2. Dice, ocupaos, y aquí está bien claro lo que les trata de decir el apóstol Pablo. Dice, ocupaos en vuestra salvación, y vean los términos que utiliza, con temor y temblor. Viene desde adentro por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Dios obra en nosotros antes de obrar por medio de nosotros. Voy a tratar de explicarles esto. Dios está trabajando, Dios está obrando en nuestra vida, y seguramente ustedes lo pueden percibir y pueden sentir cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de ustedes en particular, y en mi vida en lo personal también. Y lo está haciendo para que posteriormente a través de esto Él empiece a obrar a través de nosotros en el proceso de rescatar a otras personas de la condenación eterna. No sé si en alguna ocasión has pensado en esto, pero Dios ha estado trabajando en ti, ya como su Hijo. Ha ido transformando tu vida. Desde el momento que lo reconociste como tu Salvador, Él ha ido transformando tu vida desde ese momento hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta que estemos en su presencia. Todo este procedimiento de transformación en nuestra vida viene precisamente para que estemos listos en el momento preciso, en el lugar indicado, con la persona indicada, para que vengan al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y Dios te prepara para esto. Dios obra en nosotros antes de obrar por medio de nosotros. Hermanos, ocupémonos en nuestra salvación, pero hagámoslo como lo expresa el apóstol Pablo, con temor y temblor. Dos términos interesantes utiliza el apóstol Pablo en este versículo para hacer referencia a que estemos conscientes de la salvación. Sí, ya somos salvos, pero aquí un gran problema en el cristiano, y hablamos de irresponsabilidad delante de Dios, es que en el momento que reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, llegamos a ser salvos. Y a partir de ese momento nos olvidamos de la salvación. No olvidemos que la salvación es un proceso de tiempo. Y la salvación es determinante para que a través de nuestra salvación podamos ser instrumentos útiles delante de Dios para que otras personas también sean salvas. Si así lo hacemos, seguimos el proceso de responsabilidad en nuestras vidas delante de Dios. Dios produce, dice el versículo siguiente, el querer como el hacer. Como le decía hace unos momentos, Dios obra en nosotros antes de obrar por medio de nosotros. Así que, hermanos, dejémonos moldear por Dios y llegar a ser instrumentos útiles para la salvación. Trabajar en nuestra salvación, pero trabajar en la salvación de otras personas. Número 3, voy a pedirles que vayamos a Filipenses en el capítulo 2. Ahora veamos los versículos 14 y la primera parte del versículo 15 nos habla de este tercer procedimiento importante de la decisión de ser responsables, de cumplir las responsabilidades que tenemos delante de Dios. Filipenses 2, versículos 14 y la primera parte del versículo 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Voy a leerlo nuevamente, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. De lo que nos está hablando aquí es de ser cristianos que vivan una vida llena
de humildad. Pablo nos da varios ejemplos de actitud humilde y se reflejan precisamente en su vida. ¿Y cómo imaginarlo? Recordando al apóstol Pablo antes de ser creyente, el apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos, y algo que menos aplicaba en la vida del apóstol Pablo era precisamente la humildad. Cuando se encuentra frente a frente con el Señor y es quebrantado y reconoce su condición y reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, hay un proceso, una tremenda transformación en la vida del apóstol Pablo, de ser tan arrogante a convertirse en una persona llena de humildad. Y él expresa claramente en este versículo este procedimiento. Dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Una persona humilde lo que nunca haría es precisamente eso: murmuraciones y contiendas. Esto de murmuraciones y contiendas tiene el sentido como de enojo o desagrado. Es lo que refleja precisamente y específicamente los que lo expresaban, lo que lo vivían en ese entonces, especialmente en la iglesia de Filipos. Pero recordemos que esto también aplica a toda la iglesia, incluso en la actualidad y en esta iglesia también. Dice aquí: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra murmurar, y quiero hacer un énfasis especial en este término, la palabra murmurar tiene que ver con quejarse. Y bueno, pregunto, ¿hay alguno aquí presente o hay alguno que esté escuchando este mensaje en las redes sociales que no murmure? O sea, que no se esté quejando en estos momentos de su vida. Recordemos que si esto forma parte de nuestra vida, estamos a tener una actitud de irresponsabilidad delante de Dios. La murmuración es un pecado que apaga el Espíritu Santo. Vean la gravedad de este problema. De ahí porque el apóstol Pablo hace mucho énfasis precisamente en esto: no murmuremos, no nos quejemos. Dios tiene todo en control. Y esto nos lleva a la cuarta parte. Filipenses capítulo 2, la segunda parte del versículo 15, nos dice: hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué términos utiliza aquí el apóstol Pablo? A mí me llama mucho la atención lo que está diciendo aquí. Dice: hijos de Dios, y aquí pongamos mucha atención en lo que dice aquí: sin mancha. Y luego hace una comparación en el sentido del alrededor de. Dice: sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Seamos sin mancha en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sin mancha. Qué impresionantes términos. Sin mancha. Es vivir en santidad. Que nadie pueda pronunciar una acusación cierta en nuestras vidas. Así como pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió sin mancha en un mundo corrupto. Así nosotros, eso sí yo creo que estamos todos al tanto de ello. Vivimos en un mundo corrupto. Pero nosotros, el pueblo de Dios, con una actitud de responsabilidad delante de Dios, tenemos que ser responsables y ser sin mancha. Que la corrupción no manche nuestra vida, no manche nuestro espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 8 dice la palabra que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nos sigue hablando del testimonio, el testimonio de nuestra vida. Esto me recuerda a una imagen que vi en las redes sociales
Me gustó mucho esa imagen, y en la imagen se encontraban dos velas, una vela negra que se veía que estaba desgastada e incluso estaba apagada, y junto a esa vela se encontraba una vela blanca. Se veía, como dice el texto bíblico, ¿no?, resplandeciente, y estaba encendida. Y al unirse esta vela con la vela negra, se veía así como una especie de aire, que esa vela encendida estaba encendiendo esa vela obscura. Me impactó y me agradó, porque tiene mucho que ver con lo que estamos mencionando en este momento. Somos luminarios, dice la palabra de Dios. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Éramos como la vela negra, que estaba prácticamente desgastada y apagada. Y dice aquí, mas ahora sois luz en el Señor. Somos ahora como la vela blanca que está tratando de iluminar y hacer resplandecer a la vela oscura. Andad como hijos de luz, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Así que el testimonio es un punto determinante en lo que respecta a nuestra responsabilidad delante de Dios. Y vamos a la quinta y última. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, en el versículo 16. Dice la palabra del Señor en este versículo: asidos de la palabra de vida, para que en el día del Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El domingo pasado hablábamos precisamente de un aspecto importante de correr la carrera espiritual, pero el énfasis que tiene aquí el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Filipos es determinante. En la primera parte de este versículo dice asidos, y enfatizo mucho en esto: asidos, dice aquí la palabra del Señor, de la palabra de vida. En el texto original, en griego, es logón soes, palabra de vida. Surge de las vidas como testimonio bíblico. Es a lo que nos lleva esta parte de la palabra de Dios, para que el trabajo no sea en vano, dice el apóstol Pablo, para que su trabajo no haya sido en vano. Pablo tiene su mente en el futuro. Si vemos lo que nos trata de decir esta parte de la palabra de Dios, él está concentrado en el futuro. Dice, para que en el día de Cristo, es decir, cuando nos encontremos con el Señor, dice, yo pueda, vean los términos que dice, yo pueda gloriarme. ¿De qué? De que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vivir las Escrituras es esta quinta parte importante de este mensaje. Y recalco nuevamente, Pablo tiene su mente en el futuro, el vivir en la palabra, el vivir en las Escrituras, nos hace vivir una vida centrada en nuestra responsabilidad delante de Dios. Y entre más conocemos de la palabra, más vivir de las Escrituras, más conocer de la palabra, que más se refleje en nuestra vida el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios. Gloriarse es lo que Dios hizo por medio de su trabajo en la vida de ellos. Y eso es exactamente lo que puede hacer Dios mismo en nuestra vida, en la actualidad, en el momento presente. Así que, hermanos, hagamos conciencia de esto. Estas son responsabilidades del cristiano, son responsabilidades nuestras y que tenemos delante de Dios. Nuestra obediencia, la salvación, la humildad, el testimonio y vivir las Escrituras. Y recalco, el apóstol Pablo lo centra de una manera muy clara en estos versículos, en Filipenses capítulo 2. Y quiero terminar con lo siguiente. Hace poco leía una ilustración acerca de una niña que cargaba a un pequeño, pero que se veía que era muy pesado. Y una mujer la ve con sorpresa y se le acerca y le dice, oye, ese bebé que estás cargando está muy pesado para ti. A lo que esta niña respondió, dice, no, absolutamente no, pues ¿qué no ve que es mi hermano?
Lo que trato de decir con esta ilustración es que muchas veces en la vida cristiana cargamos con ciertos pesos. Nuestra responsabilidad delante de Dios resalta precisamente ese peso que tenemos delante de Dios, pero ese peso lo podemos soportar. Es más, incluso lo podemos disfrutar, porque como en el ejemplo de esta niña, lo que estaba cargando, lo que le pesaba mucho, era su hermano, y lo hacía con gusto, y lo soportaba con mucha alegría, porque era su hermano. Así en cada uno de nosotros, en la vida cristiana, todas estas responsabilidades que Dios pone en nuestra vida, sí pesa, pero lo hacemos con gozo. Porque es lo que Dios ha puesto en nuestra vida y lo que Dios quiere que hagamos. Ahora pregunto, cada uno de estos 5 principios básicos para tener la convicción y la seguridad de que lo que estamos haciendo es un reflejo de nuestra responsabilidad delante de Dios. Si es así, qué bueno. Pero si no es así, yo les invito a reflexionar, les invito a que recapacitemos mucho en esto. Dios ha sido capaz de hacer por medio de nosotros, hacer de nosotros instrumentos en sus manos. Queda en nosotros ser responsables delante de Dios, de hacer posible ser esos instrumentos en las manos de Dios. Dios quiere que así sea. Esperemos que tú también quieras ser ese instrumento y ser un cristiano responsable delante de Dios. Les invito a reflexionar mucho en esto y que el Señor nos siga bendiciendo.